Hola amigos, gracias por acompañarme. Que hacemos un recuento con cabeza fría de lo que ocurrió en el repechaje de la Copa Oro. Hablamos de los fracasos, hablamos de los triunfos, hablamos de nuestras selecciones y qué se viene para la Copa Oro. Hablamos del ranking de la CONCACAF, hacemos un recuento de lo que se viene para eliminatorias mundialistas por el área de la CONCACAF en el mes de junio. Le cuento que El Salvador no baja los brazos y hay microciclo de trabajo esta semana. También ya se habla de partidos amistosos, uno ante Guatemala, de eso hablamos más adelante, de nacionalizar jugadores y de un montón de cosas más. Hablamos también de la Liga Española, porque el Barcelona sigue de líder y hay Copa del Rey a mitad de semana. Damos un recuento de lo que ocurrió en el fútbol salvadoreño, guatemalteco, en el fútbol costarricense. En el fútbol mexicano le tengo resultados. Eso y más aquí, en Un Poco de Todo con su servidor, Saúl Salguero. Ya con cabeza fría, podemos hablar responsablemente de lo que ocurrió en el repechaje de la Copa Oro. Lo que se viene para nuestras elecciones en las eliminatorias de la CONCACAF el mes de junio. Pero también de los fracasos. El fracaso de Nicaragua intentando conseguir por cuarta oportunidad participar en la Copa Oro se desvaneció, se esfumó. Desafortunadamente Guadalupe se impuso en la ida 1-0 y en la vuelta con el mismo marcador deja a una Nicaragua que había trabajado para lograr esa clasificación fuera de este torneo de la CONCACAF. ¿Es un fracaso? Sí, es un fracaso. La consecuencia es que ya hay pláticas. No se hace oficial todavía, pero ya hay pláticas entre la Federación Nicaragüense de Fútbol y Marco el Fantasma Figueroa, y todo da a entender que no seguirá al frente de la selección de Nicaragua. Hay un descontento entre la afición, un sector de la Federación Nicaragüense de Fútbol y el técnico. Y esto quedó reflejado a 5 minutos del final del partido de vuelta, jugando en suelo nicaragüense, cuando a falta de 5 minutos la selección de Nicaragua se le desvanecía la oportunidad de clasificar a la Copa Oro y la gente comenzó a gritar al unísono: fuera el Fantasma Figueroa. Por el descontento, por ese sueño que existía en Nicaragua de participar en este torneo de la CONCACAF que se va a realizar este verano aquí en los Estados Unidos. Obviamente, al no cumplir ese objetivo, esa es la gota que derrama el vaso. Y muchos piden la salida del técnico chileno de la selección de Nicaragua. Algo que se va a dar. Pero para eso hay que llegar a un acuerdo, ya que el Fantasma Figueroa no se va a ir con las manos vacías. El Fantasma Figueroa se va a ir con un aproximado de $200,000, porque al romperse ese contrato por parte de la Federación Nicaragüense de Fútbol, que tiene que buscar un técnico para solventar los partidos de las eliminatorias mundialistas en el mes de junio, necesita terminar el contrato con el Fantasma Figueroa. Y para eso el técnico chileno se estará llevando unos $200,000. Mire, cuando el Fantasma Figueroa llegó a Nicaragua, se ganó el corazón de todo el mundo, porque Nicaragua ha tenido un progreso, ha tenido un desarrollo en el fútbol, pero desafortunadamente le ha faltado dar ese último escalón. Y la selección de Guadalupe fue la última selección que simplemente le hizo tocar la realidad, pese al desarrollo que está habiendo en el fútbol de Nicaragua. Hay que ser pacientes para que en el futuro se puedan saborear esos triunfos. Pero la única manera de lograr esos triunfos en el futuro es trabajando en el hoy, haciendo proyectos para poder trabajar en bases, en juveniles, en selecciones tanto femenina como masculina, y esos frutos se van a ver, pero hay que ser pacientes para que suceda. Pero en este momento, la selección de Cuba ya fue precisamente también
un rival que dejó a la selección de Nicaragua en el camino. Ahora es Guadalupe quien lo deja en el camino. Entonces hace falta para Nicaragua dar ese salto de calidad. Y mire que las eliminatorias de la CONCACAF del mes de junio están a la vuelta de la esquina. Y yo en este momento le puedo decir a usted que ninguna selección puede bajar los brazos. Hay que trabajar. Hemos visto ese desarrollo en el Caribe y muchos dirán, pero es que son las selecciones de las islas. Sí, pero hay que decirlo con respeto porque esas selecciones han complicado. Pregúntenle a Honduras, pregúntenle a Guatemala. Esas elecciones están creciendo. Pregúntenle a El Salvador. No es el hecho de que estemos jugando mal. En parte, ese es un beneficio que están tomando a favor las selecciones del Caribe. Pero además de jugar mal, las selecciones del Caribe ya no son los rivales de hace 15, 20 años. Entonces no se puede bajar los brazos. El fracaso de Nicaragua, obviamente, es un fracaso que nos duele a los centroamericanos porque nos hubiese gustado ver a la selección de Nicaragua clasificada precisamente a la Copa Oro, pero en su lugar estará la selección de Guadalupe. Y le decía, ya están los bombos, el sorteo del calendario de partidos y del grupo se va a realizar precisamente el 10 de abril. El próximo día 10 de abril se estará realizando en la ciudad de Miami, en la sede de la CONCACAF, el sorteo para la Copa Oro. Ahora bien, la selección de Honduras. Selección de Honduras logró su clasificación a la Copa Oro, no sin antes sufrir. Desafortunadamente sufre en el partido de ida, logra sacar los 3 puntos, pero algo pasa en la selección de Honduras. Mire, necesita trabajar y mejorar muchísimo. Uno de sus grandes problemas en este momento es la zona defensiva. No ha habido partido en el que la selección de Honduras no reciba goles. Se debe al trabajo que está realizando Reinaldo Rueda, se debe al rendimiento de algunos jugadores que no pasa por el óptimo de la selección a lo que hemos estado acostumbrados a ver a la selección de Honduras, pero algo está sucediendo. Muchos piensan que hay que trabajar más en lo psicológico, ver dónde está el problema, pero yo sí le puedo decir que uno de los problemas que tiene la selección de Honduras es el trabajo técnico, táctico técnico de la selección de Honduras. A eso agregándole el bajo rendimiento de algunos de los jugadores. Porque si nos remontamos a lo que ocurrió en el primer partido del repechaje de la Copa Oro, hubo goles que son de kindergarten. Son, honestamente, errores de principiantes. Pelotas que se le fueron a la defensa y al portero que jamás tenían que haberse perdido. Falta de concentración, falta de un montón de cosas. Y Honduras necesita trabajar en esos aspectos. La selección de Guatemala ha sido una selección que podríamos decir en este repechaje de la Copa Oro y en resultados que se han dado en el pasado ha sido una montaña rusa, por momentos arriba y por momentos abajo. Al 100% de adrenalina. Cayó ante Guyana con marcador de 3-2 en el partido de ida. Logra ganar 2-0 en el partido de vuelta, pero no sin antes sufrir. ¿Qué le pasa a esa selección de Guatemala? ¿Qué le pasa a esa selección de Guatemala que se complica por momentos? Tienen un excelente técnico. El Flaco Tena para mí es uno de los mejores técnicos en Centroamérica. Si hablamos de los mejores técnicos de Centroamérica, en base a los resultados que se han dado en este momento, usted tiene a Thomas Christensen, al Piojo Herrera con Costa Rica, y tiene también
al Flaco Tena con la selección de Guatemala. 3 técnicos que son, le voy a poner de esta manera, son de los más experimentados en el área de la CONCACAF en este momento, por el rodaje que tiene. ¿Cuánto tiene Thomas Christensen trabajando con la selección? ¿Cuánto ha trabajado el Flaco Tena en la Liga Mexicana, con la selección mexicana? O sea, el fútbol del Flaco Tena, la experiencia que tiene, es de uno de los grandes técnicos a nivel latinoamericano. Si hablamos del Piojo Herrera, campeonatos mundiales, campeón en la Liga Mexicana, o sea, usted lo tiene ahí, ha participado en Copas del Mundo, tiene el rodaje internacional y está al frente de una selección con gente joven. Por eso lo digo, el Flaco Tena es un muy buen técnico y Guatemala tiene que sacar provecho de eso, pero algo pasa en la selección de la franja. Costa Rica. Costa Rica hace soñar en este momento. Mire, pasó sin despeinarse ante la selección de Belice. Muchos dirán, sí, pero era Belice. No importa el rival. Al final llegó y goleó con un global de 13 goles a favor y 1 en contra, avanza a la Copa Oro. Esta selección de Costa Rica hace soñar. Nos hace soñar y recordar aquellas selecciones de hace 15, 20 años cuando Costa Rica era el rey de Centroamérica. Nos hace soñar y nos hace pensar en esa selección de Costa Rica que ha participado en Copas Mundiales, que ha participado teniendo una muy buena participación en Copas América, que ha tenido un buen desarrollo en Copa Oro. Una selección de Costa Rica que cuando en eliminatorias mundialistas era temido por todos, incluso por los gigantes de la CONCACAF, incluso por México y Estados Unidos. Pero ¿qué pasa ahora? Está nuevamente levantando ese nivel al que estábamos acostumbrados a ver a la selección de Costa Rica. Y ahora tiene por delante a una selección de Panamá, porque para mí, lo dije en un programa pasado, las mejores 3 selecciones de Centroamérica, y lo digo con el mayor de los respetos, la selección de Panamá, la selección de Costa Rica y la selección de Honduras. De ahí Guatemala, El Salvador, dándose la mano con Nicaragua. Hay que ver lo que trae El Salvador con el Bolillo Gómez. Por lo que dejó las sombras de la selección de El Salvador con Hugo Pérez, con Rubén de la Barrera, con David Dóniga, vamos a ver ahora con Hernán Darío Gómez. Si logramos salir de las tinieblas y convertirnos en protagonistas a estar presentes en la Copa. Pero mientras tanto, ese es el ranking, las 3 mejores selecciones. Para mí, Panamá, Costa Rica y Honduras. Panamá. Mire, Panamá hace soñar con esta selección que tiene. Jugadores militando en Sudamérica, en Europa, habíamos hablado en un programa pasado, son 100 jugadores panameños en Centroamérica, Sudamérica, en Norteamérica, y aquí hablo de México, Estados Unidos y Canadá, en Europa. O sea, están en todos lados. 100 jugadores panameños. Eso habla de la diversidad que tiene el técnico Thomas Christensen a la hora de hacer una convocatoria. Porque estos 100 jugadores hay unos que son sub-19, sub-20, sub-23. ¿Qué quiere decir esto? Que son cambios generacionales para aquellos que ya van de salida. Y cuando se tiene un proceso largo, el técnico sabe a lo que juega. Porque esa es una realidad. Panamá sabe a lo que juega. No inventan. ¿Por qué? Porque es un proceso largo que ha tenido Thomas Christensen. Es un proceso largo que ahora rinde sus frutos. Mire, en el ranking de la CONCACAF, ya se lo voy a dar, pero estar entre las mejores 4 selecciones, eso ya habla. Y no es la 4. Porque subió un escalón en el ranking de la CONCACAF, la selección de Panamá.
¿Fruto de qué? Fruto del trabajo. La liga posiblemente no despega, porque hay que ser realistas también. El fútbol de la liga panameña deja mucho que desear. Escenarios deportivos no en... Lo quiero decir de una manera muy política, pero son escenarios deportivos que no cuentan con los mínimos requisitos para jugar al buen fútbol. Lo mismo que sucede en Guatemala, porque hay canchas que son malas, hay unas muy buenas, hay unas regulares y hay otras muy malas. Y están las muy buenas. Lo mismo que pasa en Guatemala, Nicaragua, pero en Nicaragua están construyendo estadios, en Honduras están remodelando estadios, en El Salvador están construyendo estadios, pero hay unos donde juegan precisamente los equipos de la primera división, no sirven algunos escenarios deportivos. Entonces lo mismo pasa en Panamá, en la liga no es la mejor. Podríamos hablar de Tauro, que es uno de los equipos históricos del fútbol panameño, del Club Atlético Independiente, que estuvo entre los 4 mejores en la edición 2023 de la Copa Centroamericana. Pero de ahí paremos de contar. Pero a nivel de selección, Panamá entendió que para tener una buena selección hay que tener jugadores en el extranjero. Hay que tener jugadores en el extranjero, ¿por qué? Porque cuando llegan a servir a su selección traen otro nivel superior a los que están en el fútbol del redondo nacional. Entonces entendieron. Y así es. Panamá se ha convertido en un exportador de jugadores. Eso, más el proceso, que ya el técnico los conoce y conoce a los que vienen, mire, vamos a tener Panamá por un buen rato. La selección de México, mire, hablar de México es hablar de miles de millones de dólares, y no lo digo en un mal sentido, lo digo en un buen sentido, porque hay exportación. Hoy nuevamente están sacando jugadores al extranjero, lo cual es positivo para su selección. Entre más jugadores en el extranjero haya, mejor será la selección mexicana. Mejores opciones tendrá Javier el Vasco Aguirre. Pero México llegó al Final Four y cumplió. Muchas veces llega demasiado presionada por un sector de la prensa, pero México cumplió. Cumplió con lo que tenía que hacer. Llegó, ganó 2 partidos y se coronó campeón. No fue ante sus archirrivales, la selección de los Estados Unidos, pero la selección de México cumplió con lo que tenía que hacer. Le ganó a Canadá, le ganó a la selección de Panamá y es campeón del Final Four. Y en el ranking de la FIFA sigue como número 1. La selección de Canadá sigue trabajando. Mire, aquí se da un caso hasta curioso. El técnico Jesse Marsh, estadounidense, soñaba con dirigir a la selección de los Estados Unidos. Y nunca le dieron la oportunidad. Pero sí se la dio Canadá. Y en Canadá ha tenido un proceso largo, una muy buena participación en Copa América. Canadá tiene una muy buena selección. Le ganó a los Estados Unidos el 3er lugar en la Copa, en el Final Four. Es uno de los grandes candidatos a ser protagonista en la Copa Oro, a ser protagonista en el Mundial del 2026, cuando el Mundial se juegue en Canadá, Estados Unidos y en México. Entonces Canadá ha cumplido. La gran decepción, la selección de los Estados Unidos. Mire, yo no sé si alguien le dijo a Mauricio Pochettino, mira, dirigir en la CONCACAF es de la risa. Vas a ganar todos los partidos. Mire, ha ganado partidos amistosos. Le ganó un partido amistoso a Costa Rica, que no jugó con toda su gente, en el debut de El Piojo Herrera. Y de allá para acá, los partidos oficiales, los que no se deben perder, los ha perdido. Perdió ante la selección de Panamá. Muchos dirán, ay, pero es que Panamá jugó atrás. Mire, pero Panamá subió y le marcó un gol. Perdió ante la selección de Canadá. Partidos oficiales. Quedó en el último lugar de Final Four y quedó en el 4.º lugar porque ya no
no hay para dónde, solo eran 4 selecciones. Pero Mauricio Pochettino termina sin saber dónde está parado. No sé si no conoce el medio, que es raro porque conoce a la mayor parte de jugadores que están en Europa. Y como siempre le he dicho, el 99.9% de los jugadores de la selección de los Estados Unidos juega en Europa. Pero al final no termina de dar con la tecla, con esa combinación que haga que los Estados Unidos comience a ganar partidos. Y mire que estamos en contra del reloj. Estados Unidos tiene 2 partidos más programados antes de su participación en la Copa Oro. Tiene 2 partidos amistosos. Suiza es uno. Se van a disputar precisamente en suelo estadounidense. Pero los Estados Unidos fue el gran fracaso de esa Final Four. Ahora, le dije, le voy a dar el ranking de la CONCACAF. El ranking de la CONCACAF luego de realizado el repechaje de la Copa Oro, luego de finalizado el Final Four, se dio prácticamente las 10 mejores selecciones de la CONCACAF. Y yo comparto esto. No sé si usted lo hará. Mire, en la posición 1 está la selección de México con 1,946 puntos como número 1. Líder de la CONCACAF. En el segundo lugar, la selección de Canadá, que subió un escalón. Tiene ahora 1,837 puntos. Segundo lugar. La selección de Panamá también escaló posición en el ranking de la CONCACAF. Ahora es número 3. La número 3 es la selección de Panamá. Bien merecido, bien trabajado. Se lo merece la selección de Panamá. Estar en la tercera posición de la CONCACAF, como la tercera mejor selección del área, con un total de 1,778 puntos. Ahora, la selección de los Estados Unidos, el gran fracaso, de la posición 2 bajó a la posición número 4. 1,712 puntos para la selección de Estados Unidos, lo sigo diciendo, un gran fracaso. No sé si en este momento la gente de la Federación Estadounidense de Fútbol se estará cuestionando y ¿habremos hecho bien trayendo a Mauricio Pochettino? Yo creo que hay que darle tiempo. Tiene que conocer jugadores, ojalá y lo haga rápido, porque el tiempo va que vuela. Costa Rica es la selección número 5 en el ranking de la CONCACAF con 1,668 puntos. Tal y como yo lo dije, para mí en Centroamérica, Panamá, Costa Rica. La selección de Jamaica está en la posición 6 con 1,552 puntos. Honduras es séptimo con 1,534 puntos. La selección de Guatemala cayó en la posición 9, por abajo de la selección de Haití, que es la ranqueada número 8. Haití tiene 1,481 puntos y la selección de Guatemala en la novena casilla tiene 1,377 puntos. Y en la posición 10, de las mejores 10 selecciones, de acuerdo a la CONCACAF, está la selección de Trinidad y Tobago, con un total de 1,360 puntos. El Salvador no está dentro de las 10 mejores selecciones de la CONCACAF. Mire, El Salvador está trabajando. Hugo Pérez decía, estamos tratando de salir de una sombra de malos resultados, no que los técnicos hayan sido malos, sino que los resultados no se daban. Además de eso, el nivel de los jugadores. Pero Hugo Pérez, Rubén de la Barrera, David Dóniga y ahora con el Bolillo Gómez, alguien al que se le ve precisamente en todos los escenarios deportivos. Este domingo estuvo precisamente en Santana viendo el clásico FAS Águila. Ya vamos a hablar del fútbol salvadoreño, pero ahí andaba el Bolillo Gómez, ahí andaba con su esposa, anda viendo fútbol. ¿Por qué? Porque se quiere empapar de eso y está trabajando. Hay una nueva esperanza de que El Salvador se pueda convertir en una selección que clasifique su tercer mundial. Existe la esperanza de trabajo y el gobierno está apoyando al 100% este proceso de Hernán Darío Gómez. Pues bien, del 31 de marzo al 2 de abril hay microciclo en El Salvador.
Los jugadores se concentran este domingo y comienzan a trabajar a partir del lunes. Porteros son dos, Mario González de la Alianza y Benji Villalobos del Águila. Los defensas convocados para este microciclo son Henry Romero de la Alianza, Ronald Rodríguez del Águila, Alexander Larín del Águila, Julio Cibrián del Águila, Brian Tamacas del FAS, Jorge Cruz del FAS, Nelson Rodríguez del FAS, Roberto Domínguez del Metapan, Diego Flores de Luis Ángel Firpo y Jefferson Valladares del Municipal Limeño. Los medios, volantes, como usted le quiera llamar. Leo Mengíbar de la Alianza, Narciso Orellana de la Alianza, Darwin Serén del Águila, Santos Ortiz del Águila, Jairo Enríquez del Deportivo Águila también. Del Metapan es convocado Melvin Cartagena, Brian Landaverde y Mauricio Cerritos de Ahí viene el Firpo. Los delanteros convocados para este microciclo que le decía que comienza precisamente este domingo, cuando se concentran los jugadores y el trabajo comienza a partir del lunes: Emerson Mauricio de la Alianza, Rafael Tejada del FAS, Josué Rivera del Metapan y Steven Guerra del Metapan. Ahora, estos los convocados, pero la Federación Salvadoreña de Fútbol ya busca 4 partidos. 4 partidos amistosos, 2 para el mes de abril y 2 para el mes de mayo. Ahora, ya se habla que uno de los rivales para el mes de mayo será nada más y nada menos que la selección de Guatemala. Ese partido podría realizarse o en Los Ángeles o en Washington, D.C. Todavía está por confirmar la sede y la fecha, pero ya se habla que el partido se va a realizar El Salvador ante la selección de Guatemala. Ahora, si usted me pregunta a mí qué pienso yo de ese partido amistoso, mire, ni a la selección de Guatemala ni a la selección de El Salvador les conviene enfrentarse entre sí. ¿Por qué? Porque en junio los rivales son del Caribe. Ahora, si van a jugar y no hay otro rival, qué bien, ojalá les sirva a los técnicos, al Flaco Tena como al Bolillo Gómez, para sacar conclusiones. Pero los rivales, tanto de Guatemala como de El Salvador, en las eliminatorias de junio, son del Caribe. Ya vamos a ver eso. Son selecciones del Caribe. ¿Por qué? Por eso mismo tendrían que estar buscando rivales del Caribe. ¿Por qué? Por la altura, por la velocidad, porque si usted analiza las dos selecciones, El Salvador y Guatemala, son selecciones similares. ¿Por qué? Porque el biotipo de los jugadores es similar. Entonces tienes que jugar o buscar rivales que tengan condiciones similares a los que vas a enfrentar en los partidos oficiales para poder sacar provecho. O sea, no es lo mismo correr detrás de Rubín que detrás de un jugador de Trinidad y Tobago o del Caribe. ¿Por qué? Por la velocidad, por la altura, por la fuerza que estos jugadores tienen. Lo vuelvo a repetir, el biotipo del jugador salvadoreño y del jugador guatemalteco se parecen. Se parecen y por eso hubiese sido mejor encontrar rivales del Caribe. Ahora, si no se pudo encontrar, entonces ojalá y este partido amistoso del mes de mayo le sirva tanto al Flaco Tena como al Bolillo Gómez para sacar conclusiones. El Salvador busca también nacionalizar jugadores. Ya lo vivimos en la etapa de Milovan Joric, ¿se recuerda? Israel Castrofranco, Vladan Bisevic, que fueron nacionalizados. Ahora se habla de nacionalizar jugadores para llenar cupos. El caso del español, el volante Gregory Díaz, que estaría ya en conversaciones con la Federación Salvadoreña de Fútbol, y también ya el proceso de su nacionalización habría comenzado. Entonces están tratando de cumplir ese objetivo de llegar a la Copa del Mundo. También se habla que el Bolillo Gómez estaría viajando a Seattle para tratar de conversar con Alex Roldán y tratar de conocer de primera mano cuál es precisamente el pensar, qué es lo que tiene que decir
Alex Roldán si quiere volver o no a la selección. Pero hay cosas que son importantes. Primero, el Seattle Sounders no pasa por el mejor momento. Este pasado sábado sudaron la gota gorda para empatar en la semana 6 al San José. 1-1 termina el partido. Se están preparando para un mundial de clubes que se va a disputar también aquí en los Estados Unidos. El Seattle Sounders jugará en su casa, en el Lumen Field, ante el Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid, dos de los rivales que tendrá precisamente en el mundial de clubes. Hay cosas que yo creo que son importantes para Alex Roldán. Y yo creo que en este momento estar en la selección nacional, esa es mi opinión, no la de Alex Roldán. Pero yo creo que en este momento Alex Roldán está pensando más en el Mundial de Clubes, en cómo le está yendo a su equipo, que no le está yendo nada bien en la MLS, porque todavía no salen del sótano de la tabla de clasificación en su confederación. Entonces es bastante difícil la situación, pero sería bueno que el Bolillo converse con él y que de una vez por todas Alex diga si voy a estar o no voy a estar. Ahora bien, si hablamos de cómo quedan los bombos de la Copa Oro, el sorteo es el próximo 10 de abril. Miren, el bombo 1 está México, Canadá, Panamá, Estados Unidos. En el bombo 2, Costa Rica, Jamaica, Honduras y la selección de Haití. En el bombo 3, Guatemala, Trinidad y Tobago, El Salvador y Surinam. Y en el bombo 4 está Guadalupe, Curazao, República Dominicana y Arabia Saudita, que es la selección invitada. Aquí, así quedaron los bombos de la Copa Oro. Ahora, ¿qué puede ocurrir precisamente en el sorteo? Miren, el bombo 1, México se podría enfrentar a Canadá, Panamá y Estados Unidos. En el bombo 2 de Honduras, el rival de Honduras podría ser Costa Rica, Jamaica y Haití. Bombo 3, Guatemala se podría enfrentar a Trinidad y Tobago y El Salvador y Surinam. Esos podrían ser los duelos que se estén dando luego del sorteo de precisamente el 10 de abril, cuando se haga el sorteo de la Copa Oro. Ahora, si hablamos de lo que se viene para nuestras elecciones en las eliminatorias mundialistas, mire, comencemos con Guatemala. El 6 de junio Guatemala se enfrenta a República Dominicana y el 10 de junio se enfrenta a la selección de Jamaica. Por eso le estaba diciendo yo que para mí la selección de Guatemala necesita jugar contra rivales del Caribe y no ante la selección de El Salvador. Ahora, lo vuelvo a repetir, si no hay otro rival, mire, saquen el mejor provecho, pero los rivales que le toca enfrentar a la selección de Guatemala son rivales del Caribe y no son fáciles. República Dominicana y Jamaica. La selección de Costa Rica, el 7 de junio se enfrenta a las Bahamas, que ojo, las Bahamas es una selección que ha ido en crecimiento, y el 10 de junio se mide a Trinidad y Tobago. Honduras, el 7 de junio se mide a Islas Caimán y el 10 de junio lo hace ante Antigua y Barbuda. Nicaragua, el 6 de junio se mide a Guyana y el 10 de junio se enfrentará a la selección de Panamá. Nada fácil ese partido para la selección de Nicaragua. Vamos a ver si continúa, pese a todo lo que se ha dicho, Marco el Fantasma Figueroa con la selección. Y si no, ¿quién será el técnico para preparar precisamente estos partidos? 6 de junio ante la selección de Guyana y 10 de junio ante la selección de Panamá, porque también hay que pensar en partidos de preparación antes de enfrentar a estos rivales. Y El Salvador, el 7 de junio, se enfrenta a la selección de Anguila y el 10 de junio se estaría enfrentando a la selección de Surinam. Por eso, la importancia de jugar ante rivales con características similares a los que van a enfrentar en eliminatorias mundialistas. La mejor de las suertes para nuestras selecciones de Centroamérica. Ahora bien, Liga Española se disputó la jornada 29 de 38. Ojo, el sábado la Real Sociedad le ganó al Valladolid 2-1. El Español
y el Atlético de Madrid trabajan para el Barcelona. ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid empató a 1 con el Español. El Real Madrid, mire, usted del Real Madrid, si lo es, mi más sentido pésame. Pero otra vez se sacaron un penal de la manga. Ese no era penal y al final gana la selección gana el Real Madrid, la selección del mundo, le gana a Leganés con marcador de 3-2. El domingo, Getafe, Villarreal, el Villarreal gana 2-1. El Valencia, buen triunfo del Valencia, 1-0 al Mallorca. Betis le gana al pobre Sevilla 2-1 y el Barcelona se ensanchó con el Girona, le encajó 4-1. Posiciones, Barcelona 66 puntos, es líder, 3 puntos abajo, con 63 está el Real Madrid y el Atlético de Madrid tiene 57 puntos. Mire, la liga de 3, ¿sí o no? Si no es el Barcelona, Real Madrid y el Atlético de Madrid, no hay otro equipo que ocupe esas primeras 3 posiciones. Por cierto, el Girona fue el único que la temporada pasada anduvo en esa, así de alto, luchando ante el Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, pero después se desinfló y volvió a toda la normalidad. En la posición 4 está el Athletic Club con 53, Villarreal con 47 es quinto y el Betis igual cantidad de puntos, pero por diferencia de goles es sexto. En el sótano, con la posición número 19, Las Palmas con 25 puntos y el Valladolid es más de allá que de acá, ya tiene 16 puntos y está en la posición 20. Mire, semifinal de vuelta de la Copa del Rey se va a disputar esta semana. El martes, Real Madrid, Real Sociedad. ¿Cómo quedaron en el partido de ida? 1-0 ganó el Real Madrid. Lo más seguro es que el Real Madrid, a no ser que ocurra algo raro, se va a convertir en finalista. Y el miércoles, el Atlético de Madrid recibe al Barcelona. ¿Cómo quedaron en la ida? Quedaron 4-4. Buen partido el del Barcelona y el Atlético de Madrid. Resultados de la Liga Mexicana, sí, se jugó la jornada número 13 y en algunos de los resultados, el Necaxa le ganó a Querétaro con marcador de 3-0. Juárez le ganó a Puebla 2-0. Toluca le ganó al Pachuca 3-2. El América blanqueó a Tigres 3-0. Y Chivas, mire, Chivas no ve una. Chivas, si usted es seguidor de Chivas, mi más sentido pésame. Cruz Azul le ganó 1-0. El América sigue de líder con 30 puntos. En el fútbol tico, jornada 15. Mire, se disputaron 3 partidos para este fin de semana y se van a disputar 2 este lunes. El Guanacasteca recibió al San Carlos y perdió 2-0. El Cartaginés le ganó a Punta Arenas 1-0 y el Saprissa le ganó al Herediano. Andan felices los morados, 1-0 al Herediano. Este lunes, Santos de Guapilé se mide a Liberia y el Pérez Celedón estará haciéndole los honores a la Liga Deportiva Alajuelense. En el fútbol guatemalteco le cuento que los partidos de la jornada comenzaron el viernes. El Malacateco le ganó al Chuapa con marcador de 2-0. Este sábado, Cobán Imperial le ganó a Misco 3-1. Antigua y Comunicaciones empataron a 1. ¿Qué le pasa a los cremas del Comunicaciones? Completamente desconocidos esta temporada. El Municipal, los rojos, le ganaron al Chalajú con marcador de 1-0 y el Guanacasteca le ganó al Marquense 1-0. Mire, las 6 primeras posiciones en el fútbol guatemalteco, le digo. Cobán Imperial líder con 25 puntos. Municipal es segundo con 24. Malacateco, 23 puntos en la tercera posición. En la cuarta casilla está Antigua con 21. Yo sé que usted se está preguntando dónde está el Comunicaciones. No está en la posición 5, eso se lo puedo asegurar. En la posición 5 está el Guastatoya con 20 y el Comunicaciones en la posición número 6. Mire, del ombligo para abajo, con un total de 17 puntos. Dígame usted, escríbame y dígame qué le pasa a los cremas del Comunicaciones. Fútbol salvadoreño, torneo clausura, no hay descenso. Ojo, pero sí hay desfile de técnicos. ¿Por qué? Porque el Dragón despidió al paraguayo Pablo Quiñones la semana pasada. Los números de Pablo Quiñones fueron: dirigió 23 partidos, 6 victorias, 1 empate y 16 derrotas. El nuevo técnico
Quien debutó precisamente en la jornada número 15 fue Meme González. Ahora, ¿quién es Meme González? El asistente técnico de Pablo Quiñones. Ahora, ¿qué de nuevo puede presentar el Dragón? Y ya le voy a dar los resultados para que usted se dé una idea. Mire, Cacahuatique e Isidro Matapana empataron a 0. El Dragón recibió a la Alianza con Meme González dirigiendo ya al cuadro mitológico, verdolaga, tirafuego del Dragón. ¿Y qué pasó? Ganó el Alianza con marcador de 2-1. El limeño le ganó al Once Deportivo 3-0. El Platense y el Fuerte San Francisco empataron a 2. Y en el clásico, en el Oscar Quiteño, FAS enfrentándose a los voladores del Águila, a los emplumados del Águila, empataron a 1. Ahí anduvo el Bolillo Gómez viendo el clásico. Ahora, estos resultados dejan las posiciones. Firpo 29 puntos, líder. Alianza tiene 29 puntos también. Águila 27, Metapan 24, FAS 19, Cacahuatique 19, Limeño 18, Fuerte San Francisco 14, Platense posición 9 con 10. Los mitológicos del Dragón van así, mire, en caída libre. Posición número 10 con 9 puntos. Y en el sótano están los campeones del torneo de apertura, el Once Deportivo, con un total de 6 unidades. Mire, según registros históricos del fútbol salvadoreño, el peor arranque de un campeón en una liga de fútbol profesional del Salvador. El Once Deportivo ya está clasificado a la Copa Centroamericana. Mire, solo un milagro va a evitar que volvamos a hacer el ridículo. Y aquí me recuerdo simplemente edición 2023 con el Jocoro, que fue así, la franja cómica de la Copa Centroamericana. Esto es lo que traía para ustedes en los deportes. Feliz arranque de semana, feliz arranque de mes. Mire que este mes va que vuela. Regresamos en el próximo programa con más información deportiva. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de las selecciones centroamericanas. Vamos a hablar, ¿usted quiénes cree que clasifiquen a la próxima Copa del Mundo por el área de la CONCACAF? Mire, de eso y más estaremos hablando precisamente aquí. Mientras tanto, bendiciones de arriba, un abrazo a usted. Hay que vivir el fútbol con la cabeza. Yo soy Saúl Salguero. Esto es un poco de todo. Feliz arranque de semana.